El objetivo de esta presentación es dar una descripción y formalización de lo que se entiende por predicción en econometría, que de hecho es una de las acciones que comúnmente se realiza una vez que un modelo de regresión ha sido estimado. Antes de pasar a ver la parte formal, voy a tratar de dar un poco la parte intuitiva utilizando un ejemplo con serie de tiempo, porque lo más normal es que uno haga predicciones utilizando serie de tiempo más que corte transversal. Entonces, supongamos por un momento, y esta nuevamente repito es solamente una idea, la intuición de lo que está detrás. Supongamos por un momento que yo tengo información del Producto Interno Bruto de la economía y tengo la información entre el año 1980 y el año 2020. Y este Producto Interno Bruto muestra de esta forma. Además, supongamos que este Producto Interno Bruto, que es el negro, que es el que yo observo en la base de datos y por lo tanto el valor real u observado, yo lo trato, por ejemplo, de estimar con un modelo de regresión lineal donde el Producto Interno Bruto en el instante t yo lo expreso entonces como una función de beta 1 más beta 2 por el IMASEC en el instante t y más un error aleatorio en el instante t. Al hacer esta regresión, lo que yo voy a obtener ahora es una serie de Producto Interno Bruto estimados, que nosotros le llamamos PIB gorro. Supongamos que este PIB gorro, al obtener la serie completa para todo el periodo del año 80 hasta el año 2020, yo obtengo entonces esta regresión. Y podemos ver que obviamente el Producto Interno Bruto estimado va a presentar diferencias respecto del observado y nosotros ya sabemos de hecho que eso también se conoce como el término de error en un modelo, el error estimado. Aquí me pasé un poco del año 2020, supongamos que era así. Bueno, lo que intenta hacer la predicción, primero que todo, es estimar cada uno de estos puntos que forman esta función roja, que de hecho nosotros ya lo sabemos hacer en una forma bastante, digamos, intuitiva, que es básicamente reemplazar los valores del IMASEC, obtener los valores de beta 1, beta gorro, beta 1, beta 2 gorro, y por lo tanto obtener el valor del Producto Interno Bruto estimado. Entonces, este es el PIB estimado en el instante t, en cada instante. Sin embargo, por ejemplo, uno también está interesado no solamente en obtener este punto, sino que también proporcionar un intervalo de confianza asociado a ese punto. Es muy poco probable que nosotros veamos, por ejemplo, que el Banco Central o que el INE indiquen que el próximo trimestre el Producto Interno Bruto sea, por ejemplo, de 20 millones de dólares, sino que además de indicar que es de 20 millones de dólares, lo que va a hacer el INE o el Banco Central, en este caso indicar que el producto va a ser de 20 millones de dólares, pero podría oscilar en un rango dado. Es decir, que asociado a cada punto de predicción, nosotros lo que vamos o lo que también queremos calcular es un intervalo de confianza. Por ejemplo, este intervalo. Normalmente entonces, cuando uno hace una predicción puntual, que sería el Producto Interno Bruto estimado, dados los valores de la variable independiente, es proporcionar de inmediato un intervalo de confianza asociado a ese punto. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que ese punto no es poco probable que sea el que uno vaya a observar, primero que todo porque esta regresión se estimó en base a una muestra. Si esta muestra es cambiada, beta 1 y beta 2 va a cambiar, por lo tanto va a cambiar el Producto Interno Bruto estimado y obtendríamos otro punto. Es decir, que el proceso de predicción involucra dos pasos. Primero, hacer la predicción puntual, que es lo que permite a mí obtener esta serie de Producto Interno Bruto estimado. Y como segundo paso, es obtener un intervalo de predicción. Además, cuando se trabaja con serie de tiempo, uno puede proyectar este Producto Interno Bruto hacia el futuro, es decir, estimar el modelo hasta esa fecha y después asumiendo que el IMASEC a partir del año 2020 en adelante adopta ciertos valores, uno podría, por ejemplo, indicar que en el futuro esta sería la trayectoria del Producto Interno Bruto. Esa es una predicción que es fuera de la muestra. Ese tipo de predicción no se abordan en este curso, sino que se abordan en algunos cursos más avanzados, serie de tiempo, pero lo importante entonces es que no quedemos con la idea de que asociado a cada predicción puntual, que es este punto, tenemos o podemos calcular un intervalo de confianza, de modo, en este caso, de dar la información más completa posible
y proporcionan un rango en el cual se podría mover el Producto Interno Bruto una vez que se estima el modelo. Teniendo entonces esta observación, em, y lo que yo acabo de señalar, entonces uno puede indicar que además de hacer la estimación, es decir, calcular los parámetros beta y las pruebas de hipótesis o pruebas de inferencia estadística, el modelo de regresión entonces puede ser estimado para usar esta predicción o para generar esta predicción. Esto es, nosotros estamos interesados en predecir cuánto es el valor de la variable y, que es la dependiente, dado que nosotros conocemos ciertos valores de la variable independiente que son x. De hecho, y para ir generando la notación, estos valores asociados a las variables independientes le vamos a llamar x0, y en base a este valor x0, entonces nosotros vamos a estar interesados en generar un cierto valor de la variable dependiente que le vamos a llamar y sub 0. Ahora, notar que y sub 0 es una variable aleatoria. ¿Y por qué aleatoria? Porque esta predicción se obtuvo en base a una regresión y esa regresión se obtuvo en base a una muestra. Si se cambia la muestra, cambia la regresión y por lo tanto cambia el valor de esta variable. No es un número fijo. Y por lo tanto, uno puede construir, en este caso, la variabilidad de esta predicción. Y eso es lo que vamos a formalizar, vamos a calcular y después vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, primero que todo, si conociéramos los valores poblacionales, nosotros sabemos que el mejor predictor de la variable y sub 0 sería su valor esperado. Recordemos que la función de regresión poblacional uno la escribe simplemente como i sub i es igual, por ejemplo, a beta 1 más beta 2 por x sub i2 más beta 3 por x sub i3 y hasta un beta k por x sub ik y más el término de error estocástico desconocido, mu sub i. Entonces, si nosotros conociéramos esta función y tuviéramos los valores de esta función, ¿cómo podríamos en este caso obtener los valores poblacionales predichos, que sería la variable y sub 0, cuando las variables independientes adoptan los valores x sub 0 respectivamente? Bueno, sería tan sencillo en este caso como tomar la esperanza de esta función, reemplazando obviamente los valores que adoptan la variable x. Notar que el término de error desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque nosotros sabemos que en este caso la esperanza de ese error se asume que es cero. Bien, y esto obviamente nosotros sabemos que esta esperanza corresponde a un punto de la función de regresión poblacional. Y de hecho corresponde al mejor predictor de la variable dependiente, en el sentido que la varianza de esta predicción alrededor de este valor esperado va a ser la más pequeña que en torno a cualquier otro valor. Notar que los valores de I sub 0 se distribuirán normalmente. Esto quiere decir que la predicción va a tener una distribución que va a ser normal, lo cual facilita bastante, por ejemplo, la inferencia y sobre todo la generación de los intervalos de confianza que vamos a ver más adelante. ¿Y por qué tiene una distribución normal? Porque si ustedes se fijan, la variable I sub 0 va a ser función de esto, pero más un error 0. Y este error, recuerden que nosotros asumimos que se distribuye normal y por lo tanto, si el error se distribuye normal con una varianza sigma cuadrado, entonces I sub 0 por la propiedad de la distribución normal también se va a distribuir normal y con la misma varianza del error. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en la práctica nosotros no conocemos esta función de regresión poblacional y de hecho es por esto que el curso de econometría lo que enseña son metodologías para poder estimar estos betas de modo que se parezca lo más posible a los parámetros poblacionales desconocidos. Entonces, nosotros vamos, en lugar de calcular la esperanza y sub 0, vamos a tener que calcular un estimador de esa esperanza. Y ese estimador no es otra cosa que el valor predicho de la función de regresión muestral. Esta que está aquí, recuerden que es la función de regresión muestral. Y si yo reemplazo, una vez que ya ha sido estimada, una vez que tengo los valores beta, reemplazo los valores de x, entonces obtengo un número. Y de hecho, esto corresponde a la predicción puntual. Esto lo que me indica es que si las variables x toman estos valores, por ejemplo, x sub 0,2, x sub 0,3 hasta x sub 0k, entonces la variable y debería tomar este valor, que es un número, y por eso se llama predicción puntual. Hay que, sin embargo, ser cauteloso porque el valor verdadero de I sub 0 va a presentar diferencia respecto a su valor estimado.
Esto quiere decir que no necesariamente este valor estimado va a ser igual al valor, en este caso, que se hubiese obtenido si es que ese valor hubiese sido conocido, que es el poblacional. Eh, de hecho, por ejemplo, en el gráfico que yo mostré, se presentaban estas diferencias. Entonces, ¿por qué se dan esas diferencias? Bueno, se dan por dos fuentes, dos razones. Primero, el valor de I sub 0 no está o no será igual a la esperanza I sub 0 y por lo tanto no va a estar en la función de regresión poblacional debido a que existe este término estocástico mu sub 0, que tiene varianza o tiene variabilidad. Y por último, la regresión muestral no será igual a la regresión poblacional, o sea que esto que se calcula aquí no va a ser igual a este número de acá arriba, porque recuerden que esto se hace en base a una muestra y obviamente si cambiamos la muestra cambia la función y es poco probable entonces que estos dos valores coincidan. Bueno, la diferencia entre el valor real o el que yo veo en la base de datos y el valor predicho de I sub 0 se conoce como error de predicción. O sea que esta diferencia que está aquí es el error de predicción. Obviamente nosotros estamos interesados en encontrar un error que sea lo más pequeño posible y que su varianza sea lo más pequeño posible, de modo que la predicción sea lo más certera también posible. Si yo hago esta resta, ustedes se van a fijar en dos cosas, que va a quedar como una función de los beta 1 poblacional y los beta 1 estimados, beta 2 poblacional, beta 2 estimado y así sucesivamente, pero además como función del error. Y de hecho, si ustedes se recuerdan, estos betas se calculaban también como función de los errores, en este caso de la muestra, de los errores que nosotros obteníamos al hacer una regresión. Y por lo tanto, este error de predicción, aparte de ser un número que yo puedo calcular, es un número que es aleatorio y por lo tanto yo a ese número le puedo calcular su media y su varianza. Y además, dado que nosotros sabemos que el error se distribuye normal, entonces este error de predicción también va a tener una distribución que es normal. Bien, para caracterizar entonces este error de predicción, lo primero que vamos a calcular es la media de este error, y nosotros sabemos que la esperanza corresponde a ese valor esperado o al valor medio. Y si ustedes se fijan, entonces va a ser la esperanza entre la función de regresión poblacional, incluyendo el término de error, menos la función de regresión muestral, evaluada entonces en lo x0. Y aquí está entonces ese cálculo. Al aplicar esperanza, bueno, la esperanza de esta primera parte, que es la que estoy aquí mostrando, va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque estos son números, no los conocemos, pero son números, y estos números x0, x03 son números fijos. Por lo tanto, la esperanza de la primera parte es exactamente igual. La esperanza del error es 0, ¿ya? Y después tenemos la esperanza de la parte muestral. Pero recuerden que beta 1, beta 3, beta k, etcétera, y todos los betas estimados por mínimos cuadrados ordinarios son insesgados. Por lo tanto, cuando le aplique esperanza beta 1 gorro, va a ser beta 1. A la esperanza beta 2 gorro por x2 va a ser x2 por la esperanza beta 2, que en este caso es beta 2. Y estos valores entonces se van a anular. S se anula con S con S, etcétera. Entonces obtengo algo que es bastante bueno en una regresión y es que la media del error de predicción o valor esperado es cero. ¿Esto qué me está indicando? Que en promedio, si yo hago este proceso de predicción muchas veces, en promedio el error que voy a cometer va a ser cero. Ahora, la varianza es un poco más complicada, pero yo creo que va a quedar bastante claro por qué hay que hacerlo un poco complicada. Y de hecho, la varianza del error de predicción, que por definición es esto, recuerden que para calcular la varianza de una variable aleatoria, que es esta, que es el error, a la esperanza de ese error le restamos su esperanza y lo elevamos al cuadrado. Esto es por definición entonces la varianza del error de predicción. Y esto, si ustedes se fijan, se eliminó este componente. ¿Por qué? Porque acabamos de averiguar que la esperanza del error de predicción es cero. Entonces me queda simplemente que la esperanza de I sub 0 menos I gorro 0 al cuadrado. A continuación, y solamente para demostrar que este error o esta varianza de este error se descompone en dos fuentes, es que yo resté el término esperanza I sub 0 y agregué el término de esperanza I sub 0 y construí entonces dos términos. Esto es totalmente equivalente a lo anterior, si ustedes se fijan, así que básicamente no he transformado este valor. Ahora, si ustedes se fijan ahora, está la esperanza de este corchete al cuadrado, que es un cuadrado de binomio. Por lo tanto, esto lo puedo componer en tres partes, que va a ser la esperanza del primer término al cuadrado, aquí está,
la esperanza del segundo término al cuadrado, que es esto, y por último, dos veces, en este caso, la esperanza entre el primer término por el segundo, que es esta parte de aquí. Me voy a concentrar ahora rápidamente en esta última parte y voy a demostrar que esto es cero, que de hecho es una covarianza. Entonces, la última parte, que es dos veces la esperanza de estos dos términos, si ustedes se fijan que lo que es lo primero es básicamente el error, en este caso poblacional mu sub 0, que es desconocido, pero sabemos que su esperanza es cero. Y por último tenemos la esperanza o el valor esperado de esta predicción menos la predicción. Y esto entonces estoy señalando que es igual a cero. La demostración es como sigue y es bastante sencilla. Bueno, ya sé que esta primera parte, que es la diferencia entre el i observado menos la esperanza de este i, que es el error mu sub 0, está aquí. Y este valor, que es la esperanza i sub 0 menos i, yo lo puedo descomponer en estos componentes. Por ejemplo, a beta 1 gorro le resto beta 1, a beta 2 gorro le resto beta 2, etcétera, etcétera. Y este término le llamé asterisco. Bueno, ¿qué es importante notar aquí? Es importante notar que esta diferencia depende de beta 1 gorro, esta diferencia depende de beta 2 gorro y esta depende de beta k gorro. Y nosotros sabemos que estos beta 1, beta 2 y beta k se calcularon de una muestra donde existían los errores U1 hasta U sub n, que es el tamaño de la muestra. Por lo tanto, yo puedo señalar que efectivamente esta parte que estoy aquí encerrando depende de esos errores, y tengo otro error, ¿cierto?, que está fuera, que no estaba en la muestra. Por lo tanto, estos dos errores son no relacionados porque no estaban en la muestra, son totalmente independientes, y esto quiere decir que el término mu sub 0 con el término que están en corchete son términos independientes. Y nosotros sabemos de estadística que la esperanza de la multiplicación de dos variables aleatorias independientes es la esperanza de la multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto lo descompongo en dos partes. Dos veces la esperanza de mu sub 0 por la esperanza de este otro término, que es el término asterisco. Pero la esperanza de mu sub 0 por definición es 0, y entonces esta tercera parte, que era el elemento de covarianza, desaparece. Entonces, ¿qué me queda al final del día? Me queda que la varianza del error de predicción, que es esta parte, entonces tiene dos fuentes. La parte A, bueno, obviamente que es la varianza total. La parte B, que es la varianza debido al término de error estocástico. Cuando yo a i sub 0 le resto la esperanza a i sub 0, no es otra cosa esto que está aquí dentro del paréntesis que mu sub 0. Y la esperanza de mu sub 0 al cuadrado no es otra cosa que sigma mu cuadrado. Por lo tanto, el primer componente del error de predicción, que genera en este caso un aporte a la varianza, es el término de error estocástico o la varianza de ese término de error estocástico. Pero un segundo componente, que le llame C, es esta varianza que se debe al error de muestreo. Esto quiere decir que la esperanza de I sub 0 no va a coincidir necesariamente con el valor I sub 0 estimado. ¿Y por qué? Porque el valor I sub 0 estimado, recuerden que se hizo en base a beta 1, beta 2 gorro, etcétera, hasta beta k gorro. Si yo cambio la muestra, cambia entonces el valor de estos beta y cambia el valor de I sub 0 estimado. Y esto entonces se asocia a la variación de los coeficientes que yo calculé en mi regresión. Ahora, para poder calcular numéricamente, voy a presentar el caso general en lugar de presentar un caso particular, porque con esto podemos generalizarlo a cualquier modelo, ya sea que tenga una, dos, tres o cuatro, o el número de variables independientes que nosotros queramos. Entonces, esto que está aquí es la función de regresión poblacional en su forma matricial. El vector i es x por beta más mu. Ahora, por conveniencia, yo voy a anotar como i sub 0 al valor futuro o subsecuente de la variable dependiente, y por x sub 0 al valor futuro subsecuente de la variable independiente en mi modelo. Eh, Notar que i sub 0 es dimensión n sub 0 por 1, es decir, en este caso estamos en presencia de un vector fila, eh, y x sub 0 es dimensión n sub 0 por k. ¿Qué es lo que es n sub 0? Yo lo podríamos definir como el número de predicciones a realizar. Entonces, el modelo para estas n sub 0 observaciones a realizar o predicciones a realizar se podría escribir de esta forma. Yo diría que i sub 0 entonces, que sería el valor estimado, ¿cómo lo puedo obtener? Como x sub 0 evaluado en beta más mu sub 0. Y donde este mu sub 0 es un vector de dimensión n sub 0 por 1,
que tiene media cero y matriz de varianza y covarianza sigma cuadrado por la idéntica de orden n. Es decir, se asume que este error, que es desconocido, es homocedástico y no tiene autocorrelación. Y por lo tanto, además, es independiente del vector original de errores. O sea que la covarianza entre mu sub 0 y mu es siempre 0. Bien, entonces nosotros sabemos que el vector beta gorro se estima como x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesto por y. Y entonces yo puedo obtener el valor estimado, el valor en este caso que arroja mi modelo, que sería y sub 0 gorro, va a ser entonces el valor evaluado en x sub 0 por este beta gorro que se estima por mínimos cuadrados ordinarios. Y donde obviamente sabemos que esta parte, que es x sub 0 por beta, es un estimador entonces de x beta poblacional. Y el error esperado, en este caso asociado a la predicción, va a ser la diferencia entre lo estimado menos lo observado. Y sabemos entonces que reemplazando los valores me va a dar x sub 0 beta menos esta parte de aquí, que sería y sub 0, que es el valor que yo observo. Ahora, al aplicar la esperanza, recordando que x sub 0 es un vector de número, ese vector entonces puede salir de la esperanza. Y aquí, por ejemplo, me queda que sería x sub 0 por la esperanza de beta menos la esperanza de mu sub 0. Sabemos que esto por definición es 0, ¿ya? La esperanza del error es 0. Y además sabemos que beta es insesgado, por lo tanto, esta diferencia, que es la esperanza de beta menos beta, también es 0. Es decir, se comprueba lo mismo que yo había hecho antes en una línea, ahora lo hacemos para el total de, en este caso, predicciones que estamos intentando hacer. Y eso quiere decir que una muestra o en un ejercicio de predicción que yo lo repito constantemente, el promedio del error que se va a generar entre lo real menos lo observado va a ser simplemente 0. Ahora, a este error de predicción le podemos calcular su varianza, y sabemos que en términos matriciales la varianza de este error entonces se calcula como la variable aleatoria por su variable aleatoria traspuesta o por el mismo valor traspuesto, y al reemplazar los valores de la expresión anterior entonces va a ser este término por este mismo término pero traspuesto. En el primer paréntesis puedo agrupar lo x sub 0, me queda entonces que este paréntesis de aquí, y en el segundo aplico las propiedades de la traspuesta. Recordemos que esto traspuesto va a ser lo siguiente. Recordemos que la suma de una traspuesta es la traspuesta de la suma. Por lo tanto va a ser x sub 0 por beta traspuesto menos x sub 0 por beta traspuesto y menos mu sub 0 traspuesto. Pero aquí tenemos la multiplicación de traspuesta, por lo tanto quedaría beta traspuesto por x sub 0 traspuesto. Aquí quedaría beta traspuesto por x sub 0. Y esto entonces fue lo que apareció aquí. Y que yo pues puedo agruparlo en este paréntesis. Aquí tengo la multiplicación de estos dos paréntesis y lo hago término a término. Y aparece entonces esta línea que es bastante amplia. Y una vez que tengo esta multiplicación término a término, lo que hago es aplicar esperanza. Recuerden nuevamente que x sub 0 es un vector que es de valores conocidos, por lo tanto puede salir de la esperanza ya sea hacia atrás o hacia adelante. De hecho, por ejemplo, al aplicar esperanza a este término, si ustedes se fijan, los x0 salen de la esperanza y me queda solamente la esperanza, lo que está dentro. Y si ustedes se recuerdan, cuando vimos el modelo de regresión lineal matricial, esta expresión que está aquí no es otra cosa que la varianza de, en este caso, beta, o la matriz de varianza y covarianza de los estimadores. En la segunda parte, que está aquí, podemos ver entonces que va a ser x sub 0 por la esperanza de beta menos beta por mu sub 0. Recordemos que este mu sub 0 es independiente de los errores con los cuales fueron calculados estos betas, por lo tanto estos dos términos son independientes y la esperanza se convierte en 0, es decir, la covarianza entre estos dos elementos es 0. Bueno, lo mismo acá porque es traspuesto. Y por último me queda la esperanza de mu sub 0 por mu sub 0 traspuesto. Y esto también cuando nosotros vimos el modelo de regresión lineal matricial, esta expresión sabemos que corresponde a la matriz de varianza y covarianza de estos errores, que nuevamente, repito, se asume que es homocedástica y sin autocorrelación.
Entonces, reordenando los términos, me queda que la esperanza de el error de predicción va a ser entonces x sub 0 por la matriz de varianza y covarianza de beta y más la varianza, en este caso, del error. Recordemos que la matriz de varianza y covarianza de beta estaba dada por esta expresión, que es sigma mu cuadrado por x traspuesto por x a la menos 1, multiplico por lo x correspondiente, y más la varianza del error, que es sigma mu cuadrado por la idéntica de orden n0. Si yo entonces reagrupo los términos, voy a demostrar que al final la varianza del error de predicción está dado por estos dos componentes, que de hecho fue las mismas fuentes de variabilidad que vimos antes. La varianza total se explica por dos componentes, uno que es la varianza del error y por otra parte el error de muestreo, que corresponde a la varianza de los estimadores beta. Bien, una vez que nosotros calculamos esta varianza, que después le voy a mostrar cómo se hace con números, a lo mejor queda más claro, lo que podemos construir es un intervalo de predicción para una predicción puntual, que es la idea que estaba acá. Yo sé que este punto de aquí entonces va a ser el I sub 0 gorro, y lo que estoy interesado ahora es, cuando yo conozco este punto de predicción, calcular este intervalo en el cual se podría mover con un cierto nivel de confianza esta estimación. Entonces, para hacer eso, construyo este intervalo, donde al valor predicho le resto t de 1 menos alfa medio con n menos k grado de libertad, que es un t que buscamos en la tabla, que normalmente, si la muestra es bastante amplia y además tenemos suficientes grados de libertad, al 95% este valor es cercano a 2. Y es por eso que algunos paquetes econométricos, cuando calculan de inmediato, calculan esto y le restan, por ejemplo, 2 veces por la desviación estándar de la varianza de predicción, que es la raíz de la varianza. Y lo hacen en forma automática porque asumen que la muestra es grande y por lo tanto se puede hacer esto. Bueno, este es el límite inferior y este es el límite superior, que estaría marcando el rango en el cual se podría mover entonces el valor predicho. Para ver entonces cómo funciona esto y cómo hacemos los cálculos, vamos a utilizar el archivo de Rosa, que en algún momento lo utilizamos para calcular la demanda logarítmica de Rosa, donde aprendimos a calcular las elasticidades, por ejemplo, la elasticidad precio a la demanda, la elasticidad precio cruzada a la demanda y la elasticidad ingreso. Recordemos que I es la demanda rosa y LI es el logaritmo de la demanda rosa. X2 corresponde al precio de la rosa y L representa el logaritmo natural de esa variable, y así sucesivamente. Y con esto estoy mostrando que esta base de datos es bastante pequeña, es solamente para efectos pedagógicos, y tenemos información trimestral entre el tercer trimestre del año 71 hasta el segundo trimestre del año 75. Cuando nosotros hacíamos la regresión en IBIO, que de hecho la voy a mostrar aquí, ya tengo la regresión hecha. Si ustedes se fijan, lo que hice fue entonces escribir en el menú de regresión logaritmo de I, la constante, logaritmo x2, logaritmo x3, logaritmo x4. Y nótese que aquí yo escribí la función logaritmo. Esto es importante que lo recordemos porque más adelante lo voy a destacar. Yo podría haber perfectamente hecho un paso adicional, que hubiese sido, por ejemplo, ir a Quick, generar serie, y haber puesto, por ejemplo, que el logaritmo y lo podría haber escrito como LI, por ejemplo, logaritmo de I es igual al logaritmo de la variable I. Entonces con esto estoy creando una nueva variable, ¿ya?, en el espacio de trabajo, y después hubiese utilizado esa nueva variable para hacer la regresión. Pero esta regresión que está aquí la quise utilizar porque más adelante se va a mostrar algo que es bastante útil al momento de hacer la predicción. Aquí nuevamente repito, entonces yo no creé la variable logaritmo en la base de datos, sino que la generé en forma automática aquí en la regresión. Entonces, en base a esta regresión a la muestra, estimamos la función de demanda de Rosa, y además sabemos que, por ejemplo, la matriz de varianza y covarianza, que sabemos que se ocupa en la regresión, se puede obtener de esa forma, en view y luego en matriz de varianza. Entonces tenemos la matriz de varianza y covarianza. Además, como en la regresión, si ustedes se fijan, tenemos la desviación estándar de la regresión, que es la raíz de la varianza del error. Al elevar este término al cuadrado, entonces se obtiene el sigma mu gorro cuadrado. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque si nos fijamos aquí, ya entonces conozco este valor, que es la matriz de varianza y covarianza, ya la tenemos calculada, y también tenemos esta parte de aquí, que es el sigma mu gorro cuadrado, por lo tanto también está listo.
Lo que tenemos que hacer entonces para calcular la varianza del error de predicción es conocer estos valores de X que yo necesito utilizar. Entonces, ¿qué ejercicio vamos a usar o vamos a hacer? Vamos a hacer la predicción del logaritmo de la venta rosa en el cuarto trimestre del año 74. Aquí yo me equivoqué porque es en el cuarto trimestre del año 1971. Lo estoy haciendo de la predicción para esta fila. Entonces, ¿qué valor va a tomar la variable x20? Este valor. ¿Qué valor va a tomar la variable x30? 1,047. ¿Y qué valor va a tomar la variable x sub 04? 5,15. En base a estos valores, entonces, nosotros vamos a calcular el valor estimado y lo vamos a comparar con el valor observado y vamos a calcular el error de predicción y el intervalo. Entonces, esto recuerden que en 1971, trimestre 4. Yo podría haber hecho con 4 trimestres, pero esto solamente fue un ejemplo. Y aquí están entonces esos valores que acababa de mencionar, 0,93, 1,047, 5,15. Entonces el vector de valores X que nosotros estamos utilizando es el siguiente. Estamos haciendo solamente una predicción, por lo tanto este vector tiene una fila y va a tener en este caso K columnas. Este primer número que aparece aquí está asociado a la constante. Recuerden que la constante es siempre un 1 y luego empiezan a aparecer los valores x sub 2, 0, x sub 3, 0, hasta x sub 4, 0, ¿ya? Que serían estos que están acá. Entonces, ¿cómo obtengo la predicción puntual? Esta predicción puntual es muy fácil de obtener y es básicamente tomar los valores de beta estimado. Por ejemplo, este de aquí es beta 1 estimado, este beta 2 estimado, beta 3 estimado y beta 4 estimado, y lo multiplico por los valores de x sub 0. La constante está multiplicada por 1, por eso no puse el 1 aquí, pero aquí lo acompaña el 0,93, el 1,04 que está aquí y el 5,15. Y esto me da entonces un valor estimado aproximado de 8,96. Aquí hay varios decimales que obviamente redondeé, pero aproximadamente va a ser 8,96. Y estos valores beta obviamente donde los saqué de la regresión. Aquí está beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Ahora entonces, ¿cómo calculamos la varianza de la predicción? Bueno, la varianza de la predicción, como es un número, esta matriz de identidad se transforma en un 1, ¿ya? Es solamente un 1. Y en este caso, x sub 0 por la matriz de varianza y covarianza por x sub 0 traspuesto sería lo siguiente. Aquí está entonces la matriz x sub 0. Aquí está la matriz de varianza de beta, que ya, ¿cierto? Vimos cómo se obtenía. Y este es el mismo vector x sub 0, pero traspuesto. Y esto que está aquí no es otra cosa que el sigma mu gorro cuadrado. Al hacer esta operación, que después ustedes pueden comprobar, obviamente aquí no puse la parte baja porque sabemos que esta matriz simétrica, así que ya sabemos cuáles son los valores que van abajo. Y al hacer entonces esta operación me da que la varianza del error de predicción estimado es 0,20,486. Con esta varianza, lo que nosotros podemos hacer de inmediato es calcular los intervalos de confianza. Y los intervalos de confianza, recuerden que es el valor puntual menos el valor de tabla de este valor t, que es 1 menos alfa medio, n menos k, que es con un 5%. Recuerden que estamos trabajando con 15 trimestres y estimamos 4 betas. Por lo tanto, los grados de libertad en este caso son 11 grados de libertad. Al buscar este valor en tabla, da 2,20. Ya conocemos la varianza del error, por lo tanto podemos calcular su desviación estándar. Y al hacer entonces este intervalo, nos da que con un 95% el logaritmo, en este caso de la demanda de Rosa, podría variar entre 8,64 y 9,27. Y recuerden que el valor estimado era de 8,96. Este es el valor puntual. Esa es la estimación puntual. Pero ahora podemos señalar que con 95% de confianza, debido al error, ¿cierto? En este caso estocástico y debido a el error de muestreo, este valor podría oscilar entre 8,64 y 9,27. ¿Cómo podemos obtener esto en IBIO? En IBIO es muy sencillo hacer la predicción y de hecho lo voy a mostrar de inmediato en la regresión de la rosa. Aquí tenemos la regresión. Una vez que nosotros estimamos la regresión, lo que hacemos puede ser mediante dos caminos. Vamos a la opción donde dice proceso, forecast, o simplemente acá arriba donde dice forecast. Y se abre la misma ventana en ambos casos. Y miren aquí, por eso yo les señalaba que es importante la forma en la cual yo estimé esta regresión. Recuerden que yo, al estimar esta regresión,
utilicé directamente aquí el comando logaritmo de i, logaritmo de x2, etcétera. No creé la variable y puse la variable nueva aquí, sino que yo no alteré la variable y puse solamente una transformación que es el logaritmo. eView es, en este caso, es bastante, digamos, inteligente y sabe que yo le hice una transformación a la variable original. En lugar de trabajar con la variable i, yo trabajé con el logaritmo. Y es por eso que al momento de yo preguntarle que me genere la predicción, él me dice, pero ¿usted quiere generar la predicción de la variable original sin transformación o de la variable en este caso con logaritmo? Normalmente yo diría que en economía es más en este caso útil conocer el valor de la variable original y no el logaritmo. Para mí es mucho más sencillo conocer el valor del Producto Interno Bruto más que, y darle una interpretación más que al logaritmo del Producto Interno Bruto. Pero bueno, para seguir en este caso con el ejemplo que habíamos hecho a mano y compararlo con el caso automático de IBIO, vamos entonces a generar el logaritmo de I, porque esa fue la variable que nosotros trabajamos al momento de generar el intervalo de confianza recién mostrado. En series name, lo que vamos a colocar entonces aquí es la serie o qué nombre le va IBIO a asignar a la serie que cree de, en este caso, valor estimado. Normalmente siempre él lo termina con una F asociada a forecast o predicción. Como yo estoy prediciendo el logaritmo, para acordarme lo voy a poner L y F. Luego en la segunda parte me dice que es opcional, no es necesario poner un nombre. Me dice, en el caso que usted quiera obtener la desviación estándar de la predicción, que es la raíz de la varianza y que nosotros vamos a requerirla para poder comparar con lo que hicimos manualmente, me dice ponga un nombre. Y acá le vamos a poner entonces LIF SE, para acordarme que es la desviación estándar entonces del logaritmo de la predicción. Me dice en qué periodo quiere hacer este proceso muestreo. Ojo que aquí no solamente va a muestrear o va a hacer la predicción del trimestre 4 del año 71, sino que va a hacer la predicción de toda la muestra, o sea, va a generar toda la predicción de una. Si no somos muy familiares con el resto de las opciones, mejor dejarlo por defecto como está. Pero aquí en la opción de output le vamos a pedir que nos genere tanto el valor predicho, que sería el I gorro, y el valor actual, que sería el I observado. En este caso, obviamente, los logaritmos. Esta serie recuerden que van a quedar grabados en el espacio de trabajo y después se la voy a mostrar. Ponemos OK y se genera este gráfico que es bastante informativo. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, dentro de esta línea punteada hay dos líneas, que una verde y una azul. La verde dice que el valor observado del logaritmo. Recuerde que nosotros estamos prediciendo el logaritmo de las rosas, pero ya tenemos el logaritmo de las rosas que nosotros habíamos, en este caso, obtenido en la base de datos. En azul está el valor puntual que predijo mi modelo. Esto quiere decir que efectivamente hay periodos donde hay una sobreestimación y otro periodo donde hay subestimación y se provoca entonces el error de predicción. En base a ese error de predicción, se puede calcular la desviación estándar de ese error y generar los intervalos de confianza, que son estas líneas discontinuas rojas. Y si ustedes se fijan, esto dice que es más o menos 2 veces la desviación estándar. Esto quiere decir que si la muestra hubiese sido grande y calculamos con 2, entonces esto representaría el intervalo de confianza al 95% para esta predicción. En nuestro caso era un poquito más grande que 2, porque recuerden que la muestra era bastante pequeña. Si no me equivoco, el t calculado era 2,2, pero bueno, 2 no es muy lejano y se puede decir que es un buen intervalo. En la parte derecha aparece un montón de indicadores, por ejemplo, root, mean, square, error, el valor absoluto del error y etcétera. Estos son indicadores para que ustedes conozcan, en caso que más adelante estén interesados en profundizar en predicción, que me indican qué tan buena es una predicción. Es decir, que este modelo yo lo podría hacer competir con otro modelo, por ejemplo, donde no esté la variable logaritmo de x4, y comparar estos indicadores. La idea es que mientras más bajo sea el valor de estos indicadores, mejor entonces la predicción o mejor se ajusta el modelo que estoy generando a los valores, en este caso, estimados, a lo observado, perdón. Entonces, una vez que tenemos esto listo, si me voy al espacio de trabajo, si ustedes se fijan, se generó la serie LIF, que es la predicción, y LIF SE. Por ejemplo, si la abro las dos como grupo, y me centro en el periodo que nosotros hicimos solamente uno. Se notan aquí, están todas las predicciones, nosotros hicimos solamente esta que estoy aquí indicando. Me dice que el valor predicho de la serie es 8,96. Si me voy a la presentación y vuelvo atrás, nosotros esto lo obtuvimos.
y nos dio, ¿cierto?, el 8,96, ahí está. Y además me dice que la desviación estándar asociada a esa predicción es 0,2048. Y nosotros cuando calculamos, efectivamente nos dio 0,2048. Aquí me acaba de entrar una duda. No me acuerdo si esto es la varianza o la raíz de la varianza. Pero bueno, después se puede verificar fácilmente. Puede que yo haya cometido un error porque esto que me generó aquí es la desviación estándar y coincide. Así que lo más probable es que esto tendría que haber ido en raíz. Bien, tenemos entonces el valor predicho, tenemos la predicción y en base a esto entonces lo que hizo IBIO fue construir estos intervalos de confianza que vimos anteriormente y que estaban representados por este gráfico.